cerebro, cráneo, la parte ósea y también la parte parenquimatosa, que va a estar expresada en unidades Hounsfield, como ya lo hemos visto, o bueno, si es que han tenido la oportunidad de ver radiología, lo hemos visto entonces. Unidades Hounsfield, más o menos se va a hacer referencia a los colores en un rango de blanco y negro y todas las escalas de grises con un valor determinado. Vamos a ver de que las unidades Hounsfield de -1000, que va a ser el color negro, va a representar aire. Y va a ir en toda la escala de grises aclarándose. Esto según a la densidad de la materia que estamos estudiando. Aire que tiene una densidad bastante ligera se va a representar como negro y todas las densidades parecidas al aire o que contengan aire van a tener más o menos esta escala de color, bueno, negro en este caso. Vamos a ver de qué grasas se va a encontrar en unidades Hounsfield de -100 a 200 de -100 a -20. Entre -20 y 50 vamos a tener distintos elementos que van a ser los grises intermedios, si lo podemos llamar así. El agua va a ser cero, la sustancia blanca del cerebro va a ser 25 y la sustancia gris va a ser de 35. Cuando nosotros tengamos una unidad Hounsfield por encima de 50, vamos a ver que se va a tratar de contenido hemático y para los colores bastante claros, para el blanco, vamos a encontrar tanto hueso compacto como calcificaciones. Entonces, ¿cómo es que nosotros vamos a nomenclar cada uno de los elementos que nos encontremos en nuestra imagen? Vamos a denominarlos como densidades. Y vamos a hacer esta pequeña comparación en el contexto de la tomografía de cráneo. Vamos a llamar hiperdenso a las estructuras que se van a encontrar en comparación al hueso lo más claro posible. Las estructuras blancas, como les mencionaba, vamos a poder encontrar calcificaciones y también el hueso compacto. A esto lo vamos a llamar hiperdenso. Isodenso va a ser la densidad bastante similar al parénquima cerebral, que es lo que tenemos acá, una estructura isodensa. Y vamos a hablar de hipodensidades cuando se van a tratar de densidades menores o más oscuras que en comparación al parénquima cerebral, como por ejemplo el líquido cerebroespinal y también el aire. Ahora, en cuanto a las ventanas, que es muy importante en el contexto de emergencia, las ventanas o el ventaneo se va a tratar acerca de configurar nosotros la imagen en una escala que va a ir aproximadamente entre estos rangos, entre -20 y 50, para poder identificar bien o para poder tratar de distinguir las patologías en las que nosotros estamos pensando. La primera ventana, que es una de las ventanas más clásicas que vamos a encontrar y a lo que usualmente vamos a estar expuestos es la ventana de cerebro, donde se va a poder, como les mencionaba, clásicamente distinguir el hueso que va a ser hiperdenso, el parénquima cerebral, con una diferenciación córtico-subcortical de la sustancia gris y la sustancia blanca, que va a ser isodenso, y el líquido cerebroespinal, y también, bueno, si es que por ahí nos encontramos con un neumoencefalo, que es aire dentro de la cavidad craneal, pues también lo vamos a encontrar como hipodenso. Ventana hueso nos va a ayudar a evaluar únicamente hueso, estructuras óseas, para evaluar específicamente fracturas craneales, como lo vamos a ver próximamente. Esta ventana se va a caracterizar por suprimir casi todos los elementos intracraneales para que solamente pueda resaltar la parte ósea del cráneo. También vamos a tener la ventana subdural, que es muy específica para poder ver el espacio subdural, para poder evaluar colecciones, sangrados, hematomas, entre otros. Ahora, también vamos a poder tener ventanas un poco más especiales, como es la ventana stroke, que sirve especialmente para diferenciar signos demasiado tempranos, demasiado precoces para accidentes cerebrovasculares, especialmente de tipo isquémico, que es este el que tenemos de acá, que muchas veces los cambios en la tomografía van a ser demasiado sutiles como para poder verlo en una ventana de cerebro corriente. Entonces, en este punto, pues nos va a ayudar bastante lo que es la ventana stroke. Como pueden ver en esta ventana de acá, podemos ver acá que aparentemente no hay ningún cambio significativo, ¿no? No podemos observar a franqueza que hay algún cambio que nos podría guiar
que el paciente realmente esté teniendo un evento cerebrovascular. En cambio, cuando se le aplica la ventana stroke, que si se van a dar cuenta, es la misma tomografía, solamente con un filtro especial, lo vamos a llamar un filtro, para poder diferenciar, vamos a ver de que uno de los principales fundamentos es comparar a ambos hemisferios. Vamos a poder ver de que en los núcleos basales del lado derecho se encuentran un poco más hipodensos a comparación del izquierdo. Son cambios demasiado sutiles, pero en el contexto específicamente de stroke nos van a servir muchísimo para poder tomar decisiones, porque recordemos de que stroke es una de las emergencias neurovasculares más importantes en las que el tiempo es cerebro. Entonces poder diferenciar estos cambios tan mínimos y tan precoces nos va a poder ayudar a darle al paciente un tratamiento adecuado y también oportuno. Importante mencionarles, cuando nosotros vemos tomografías en general, no solamente de cerebro, la imagen que nosotros vamos a tener es una imagen en espejo. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando ustedes, en caso de cerebro, quieran diferenciar imágenes de la estructura media, derecha e izquierda, se van a encontrar en espejo. Entonces, lo que nosotros estamos viendo ahorita como derecho, en realidad es el izquierdo, el hemisferio izquierdo, el hemisferio derecho. Está en imagen en espejo. Es la única imagen que se encuentra en espejo. La radiografía se encuentra como tal izquierda-derecha, como lo podemos diferenciar normalmente, al igual que la resonancia. Acordarse un punto muy importante, y en realidad en toda tomografía de todo el cuerpo vamos a tener esta imagen en espejo. Ahora, importante comenzar con lo fisiológico y lo que podría tranquilamente confundirse con una patología al momento de evaluarlo si es que no lo conocemos. Y en este caso, las calcificaciones fisiológicas es importante conocerlas porque la presenta una gran mayoría de pacientes, y especialmente a medida que pasa el tiempo suelen aparecer, y no son patologías como tal, son fisiológicas como dice su nombre. La primera calcificación fisiológica que tenemos que conocer es la de los ganglios basales, que lo podemos ver usualmente no es una regla escrita en piedra, pero la vamos a ver presentado de forma bilateral, que la están viendo acá, como les mencionaba. Las hiperdensidades, tales como el hueso, también se van a poder presentar en calcificaciones, estructuras que van a contener calcio. En este caso, ganglios basales de forma bilateral. La segunda calcificación que tenemos que conocer, que también es fisiológica, son la de los ligamentos, también muchos de ellos de las estructuras meningias, específicamente de la dura madre, que van a tener una calcificación fisiológica como tal. En este caso estamos viendo la calcificación fisiológica del ligamento petroclival de forma bilateral, que la están viendo acá también, como mostrado como una estructura hiperdensa. Ahora, otra calcificación fisiológica también va a ser la hoz del cerebro, como les mencionaba. La dura madre, a medida que pasa el tiempo, puede calcificarse, entonces esta también va a ser una calcificación fisiológica. Entonces no nos tenemos que alterar al momento de identificarlo en las imágenes. Otra calcificación muy importante es la tienda del cerebelo, que está remarcada más o menos como en la tienda, y pues también tiene sus calcificaciones, no es una patología como tal. Otra calcificación bastante frecuente es la de la glándula pineal o de la vénula, que se va a encontrar en una de las estructuras de la línea media, y también la van a ver como una estructura hiperdensa. Igualmente, y esta creo que es de la más común, es la calcificación de los plexos coroideos, que son los plexos que se van a encargar de elaborar en el 90% de la elaboración del líquido cefalorraquídeo, que se van a encontrar dentro de los ventrículos, especialmente de los ventrículos laterales. Y bueno, en este caso, pues estamos viendo una calcificación de los plexos coroideos con un poquito de calcificación en los ganglios basales. Y tal vez por ahí, para los curiositos y para los que ven con detalle, se preguntarán qué es esta estructura de acá. Es una estructura ósea, se llama crista galli, la van a ver como una estructura de la línea media del hueso frontal. No es una calcificación fisiológica, es hueso. Habiendo conocido las calcificaciones fisiológicas y lo que no nos debería de alterar al momento de evaluar un paciente, vamos a ver como tal, bueno, importante tener en cuenta los cortes en la tomografía. Vamos a tener el corte axial, el corte coronal y el corte lateral. Estos van a ser cortes básicos,
pero a ver, muchas veces en un contexto de emergencia no vamos a poder tenerlos todos. ¿Por qué? Porque recordemos de que nosotros estamos jugando con el tiempo, entonces muchas veces la tomografía que nosotros pidamos en emergencia van a tener uno, cortes grandes, porque cada corte tiene un tiempo para ser procesado, entonces cortes grandes vamos a, por lo general, estar evaluando y también muchas veces si el programa no los permite, porque mucho también depende del software con el que se manejan las imágenes, vamos a tener tal vez un solo corte. Importante tenerlo en cuenta. Entonces, primero vamos a reconocer la anatomía básica con esta aplicación de acá que me pareció bastante didáctica para poder compartirles en esta ocasión, que es esta la de acá. Entonces, acá vamos a comenzar con un corte axial de cerebro. Y lo primero que vamos a ver, y idealmente tendríamos que ir de caudal a, bueno, de cefálico a caudal para evaluar las estructuras, pero no hay problema a medida que ustedes vayan teniendo un poco más de experiencia viendo tomografías, especialmente de cerebro, no va a haber problemas y lo pueden ver de cefálico a caudal, de caudal a cefálico. Entonces, lo primero que nosotros vamos a encontrar es hueso. Bueno, lo primero que se encuentra usualmente en las imágenes, en el software de imagen es una primera imagen que va a ser una radiografía para ver la posición del paciente, que va a ser como la primera foto, la foto inicial, de la cual se va a ir derivando las imágenes tomográficas. La primera es una radiografía. En las radiografías idealmente podemos ver un poco más y un poco mejor detallado la parte, el componente óseo, para poder evaluar fracturas, pero no es lo ideal cuando tenemos una tomografía, porque como les dije, para eso sirven las distintas ventanas. Entonces, cuando tenemos una tomografía, idealmente vamos a ir de cefálico a caudal. Lo primero que nos vamos a encontrar, obviamente, es el hueso. Vamos a comenzar evaluando los parietales y pues como les mencionaba, una vista rápida nos podría indicar muchas cosas, pero si queremos evaluar hueso per se, pedimos una ventana ósea. Entonces, poco a poco vamos a ir viendo el parénquima cerebral y vamos a poder distinguirlo de alguna forma, la sustancia gris de la sustancia blanca. Entonces, bueno, uno de los puntos principales a tener en cuenta siempre ir diferenciando el hemisferio derecho del izquierdo para ver algún tipo de asimetría, algún tipo de distorsión. Lo que vamos a ver acá principalmente también en forma un poquito más hiperdensa, la línea media es la hoz del cerebro y en acá en la parte más posterior lo que vamos a tener es uno de los senos más importantes que va a ser el seno sagital. Vamos bajando un poquito más, seguimos viendo estructuras, vamos viendo los giros, las circunvoluciones, los surcos cerebrales y si nos adentramos un poquito más ya vamos a empezar a ver o deberíamos de empezar a ver el componente ventricular que ya va apareciendo, ¿verdad? Los ventrículos cerebrales, el sistema ventricular del cerebro junto con el líquido cefalorraquídeo y también los agujeros que lo comunican. Vamos bajando poco a poco, viendo siempre la simetría de las estructuras, evaluando las densidades. Recordemos también, este, por ejemplo, es uno con contraste, es una tomografía con contraste que no nos sirve mucho en este momento, pero para que lo puedan diferenciar, acá ya se va a ver de forma hiperdensa las estructuras vasculares, porque el contraste se pone para evaluar estructuras vasculares. Entonces, acá podemos ver, por ejemplo, cómo se van dibujando las arterias y cómo se va pintando poco a poco todo el sistema arterial del cerebro. Vamos a ver una sin contraste, que es lo que en este momento nos importa más. Entonces, acá también podemos ver, por ejemplo, una de las calcificaciones fisiológicas más comunes, que va a ser de los plexos corvideos. Vamos a ver cómo se va dibujando el sistema ventricular, ya podemos evaluar ganglios de la base. Podemos evaluar las astas frontales de los ventrículos, tanto derecho e izquierdo, las astas occipitales de los ventrículos, el sistema ventricular, el agujero de Monro, vamos viendo, vamos bajando. En acá también es importante tener en cuenta el nivel de atrofia que va a presentar el paciente, porque recordemos de que a medida que pasa el tiempo el cerebro se va deshidratando y también los giros, las circunvoluciones y los surcos pues también van achicándose y se va haciendo mayor el espacio subdural. Entonces es importante tener en cuenta también eso, vamos bajando poco a poco, seguimos reconociendo estructuras cerebrales, acá tenemos otra calcificación fisiológica que esta también es de los ventrículos, del tercer ventrículo específicamente, ya podemos ver
ver un poquito mejor el mesencéfalo. Recordemos que el mesencéfalo es el que se parece bastante a la carita de Mickey Mouse, que tiene sus orejitas y su cabecita. Para recordarnos, vamos viendo un poquito más de la base de cráneo, podemos ver las cisternas, podemos evaluar un poquito ya las partes de las astas más caudales de los ventrículos y vamos evaluando poco a poco todo, ¿no? Como les mencionaba, importante tener en cuenta la diferenciación entre la sustancia gris y la sustancia blanca, ya que si se pierde esta diferenciación tal vez nos podría guiar por una patología en específica que ahorita la vamos a ver. Entonces vamos evaluando un poco más, vamos bajando, ya estamos en en base de cráneo, fosa anterior. Ya estamos en mesencéfalo, seguimos bajando. Ya estamos viendo acá, a partir de acá en adelante, ya estamos en cerebelo, vamos viendo el acueducto de Silvio, vamos viendo por ahí tal vez si es que tenemos sangrados, obstrucciones, también vamos evaluando piel, vamos evaluando hueso, que no es lo indicado ahorita, pero también podemos hacerlo. Y vamos bajando, ¿no? Entonces vamos a empezar con otro corte. Ya, en acá vamos a tener un corte sagital de cerebro que es del mismo pacientito, entonces vamos a ver algunas otras estructuras de mejor manera. Por ejemplo, en acá podemos diferenciar adecuadamente el cerebelo del cerebro. En acá podemos ver el giro del cíngulo y el cuerpo calloso, que tal vez no lo van a reconocer tan bien si no tienen un poquito de práctica, pero con el tiempo sí lo van a hacer. Entonces acá también tenemos ya estructuras pontinas, el puente, tenemos el bulbo raquídeo, ya tenemos todo el tallo cerebral para evaluarlo junto con el cerebelo y además esta cisterna de acá que es muy importante, que es la cisterna cuadrigeminal. Vamos evaluando un poquito más, podemos ver un poco de los ventrículos del sistema ventricular, podemos evaluar las circunvoluciones cerebrales, podemos ver acá, por ejemplo, la silla turca con su contenido que va a ser la hipófisis, la glándula hipofisiaria. Vamos avanzando un poquito más, seguimos evaluando exactamente lo mismo, vamos viendo todos los cortes y así. Podemos ver acá también la calcificación fisiológica que les mencioné entre otros. Entonces, es importante tener en cuenta que la anatomía, la neuroanatomía va a ser bastante básica para poder reconocer la patología a la que nos estamos enfrentando. Ahora, un corte coronal, lo vamos a ir viendo. En ahí estamos viendo los senos frontales, que son estos los de acá, que van a contener aire, por supuesto. En patologías como sinusitis van a estar ocupadas por elementos líquidos, tales como el pus que se acumula. Entonces vamos evaluando de igual forma. Podemos encontrarnos con la parte más frontal, con los lóbulos frontales primero, y vamos avanzando poco a poco. Nos tendríamos que encontrar próximamente también con los ventrículos, que ahí están. El sistema ventricular, que es lo que más va a predominar. Por ejemplo, en este paciente podemos ver que hay cierto grado de atrofia porque las circunvoluciones no están llegando como tal a la superficie, a la parte más superficial del cráneo, que debería de ser lo ideal, ¿no? Vamos evaluando poco a poco, vamos reconociendo las estructuras de la línea media y podemos ver todas las estructuras, ¿no? Y ya estamos yendo en la parte más posterior y básicamente para ver de distintos ángulos nos sirven los distintos cortes. Ahora, continuemos con las patologías como tal. Primero vamos a ver la emergencia neurovascular, que va a ser de las patologías más frecuentes que nosotros nos vamos a topar en nuestra emergencia. Entonces, emergencia neurovascular, de las principales y las más sonadas y las que me imagino que también ustedes ya tienen conocimiento, el evento cerebrovascular, accidente cerebrovascular, ictus, stroke. Entonces, vamos a repasar un poquito de la teoría para ver las imágenes. Vamos a ver de que aproximadamente el 85% de los eventos cerebrovasculares van a ser de tipo isquémico, o sea, no le va a llegar la adecuada perfusión al cerebro y vamos a ver de que el 15% de los casos de los eventos cerebrovasculares se va a deber a una hemorragia. SB, ictus, ACV, stroke, se va a tratar de que no le va a llegar perfusión al cerebro, ya sea por falta de llegada sanguínea, de aporte sanguíneo o por pérdida sanguínea. Entonces, en caso del isquémico va a ser porque no le llega oxígeno, no le llega sangre al cerebro, entonces como tal nos va a desencadenar una clínica bastante florida dependiendo del lugar al que se trate. En cuanto al ictus isquémico, vamos a tener que podemos tenerlo de forma global.
o de forma focal. En focal, pues vamos a ver el ictus isquémico como tal y el infarto cerebral y también el evento transitorio, que es uno de los eventos que lo vamos a diferenciar adecuadamente, uno con la tomografía y también con la clínica del paciente. Entonces, hablando ya un poquito más de sus causas y un poquito más de teoría, vamos a tener la escala TOAST que nos va a identificar el lugar de donde proviene el ictus isquémico, si es aterotrombótico, si es cardioembólico, como por ejemplo las fibrilaciones, si va a ser de tipo lacunar, si va a tener una causa indeterminada o una causa inhabitual. En cuanto al ictus hemorrágico, que va a ser el 15%, o sea, la menor parte de todos los casos de emergencias neurovasculares, vamos a tener de dos tipos, hemorragias cerebrales y hemorragias subaracnoideas, dependiendo de dónde esté presente la sangre, el contenido hemorrágico. Entonces, para la hemorragia cerebral vamos a tener, en caso del parenquimatoso, según el lugar donde se encuentre, lo podemos clasificar en lobar, profunda, troncoencefálica y cerebelosa, y pues la ventricular si es que se encuentra dentro del sistema ventricular cerebral, y la hemorragia subaracnoidea que va a ser la presencia de sangre en el espacio subaracnoideo. Entonces, importante tener en cuenta cuando nosotros nos presentan en nuestra emergencia un paciente que va a tener los signos y síntomas clásicos de un ictus, que es debilidad en un hemicuerpo, debilidad en un brazo, en una pierna, afasia, ya sea de Broca de Wernicke, un paciente que tenga debilidad, que tenga lo que comúnmente se conoce en la emergencia, la cara chorreada, que tenga hipotrofia de la cara, que sea de inicio súbito, importante tener en cuenta el inicio súbito, porque si es progresivo nos puede guiar a otra cosa. Pero en este caso de inicio súbito, lo primero que nosotros nos vamos a asegurar es de que uno no sea cerebral, dos, que tenga causas tratables que nosotros podemos manejar en la emergencia. Entonces, lo primero que se hace, por ejemplo, en un protocolo ictus es tratar de sacarle una tomografía al paciente en los primeros 10 minutos de la llegada a emergencia. Recordemos de que para tratarlo tenemos una ventana idealmente de 3 horas y media a 4 horas para poder iniciar el tratamiento endovenoso al paciente y que el paciente pueda irse con un buen pronóstico o con los síntomas aliviados. Entonces, primero, lo que tenemos que hacer es en los 10 primeros minutos descartar otras causas que podrían estar causándonos como tal el cuadro clínico y también asegurarnos de que la tomografía se tome en los 10 primeros minutos. Entonces, primero, importante tener en cuenta y preguntarnos por qué sacamos la tomografía. En gran parte de los casos, si podemos llamar de 70-80%, en los ictus isquémicos, que es la mayor parte de pacientes que van a presentar una emergencia neurovascular, el 85% van a ser isquémicos y casi el 70% va a tener una tomografía normal. Entonces, ¿por qué sacamos la tomografía? Porque recuerden de que el isquémico lo más probable es que tengamos un coágulo que esté obstruyendo alguna arteria importante y consecuentemente no le esté llegando el aporte sanguíneo al cerebro, el parénquima. Entonces, lo que nosotros tenemos que hacer es destruir ese coágulo. ¿Cómo lo vamos a destruir? Con fibrinolíticos, con el alteplase, con el RTPA, etcétera, lo que tengamos a la mano. Entonces, la tomografía, bueno, vamos a administrar fibrinolíticos, en el mejor de los casos trombectomía mecánica, que es un procedimiento endovascular que lo hacen neurólogos intervencionistas y neurocirujanos intervencionistas, que se trata de, con un pequeño dispositivo intraarterial, llegar hasta donde está el coágulo y sacarlo. Entonces, eso sería en el mejor de los casos. En el Perú no tenemos tantos centros de ictus que puedan tratar endovascularmente un ictus. Entonces, lo importante acá es conservar en la medida que se pueda ese tiempo de ventana que va a ser ideal para nosotros administrarle el fibrinolítico a nuestro paciente. Si nosotros sabemos que el 80% de los pacientes, 80-85, va a ser isquémico y que vaya a necesitar su fibrinólisis intraarterial, es importante antes de la administración del fibrinolítico asegurarnos de que no sea un evento cerebrovascular de tipo hemorrágico, porque si es hemorrágico y le administramos un fibrinolítico, vamos a estar en problemas porque esa hemorragia nunca va a parar y va a aumentar. Entonces, esa es la razón por la cual nosotros pedimos de inicio una tomografía. Aunque salga normal, lo importante es no ver hemorragia. Si no vemos hemorragia, continuamos con nuestro protocolo ictus.
Este es el caso y tenemos acá el ejemplo, ¿no? Este ejemplo ya es bastante evidente. Podemos ver acá en el hemisferio derecho cerebral una hipodensidad bastante marcada a predominio abarca territorio de la arteria cerebral media, que es la encargada de irrigar todos estos lóbulos, involucra el lóbulo parietal derecho, un poquito del occipital y también un poquito del frontal. Imagino que también, bueno, la mayor parte del parietal. Entonces, acá es bastante fácil de diferenciar. En muchos de los casos de los strokes ictus, vamos a ver de que la tomografía va a estar limpia. Por ahí podemos aplicarle una ventana stroke como la que hemos visto al inicio, que nos va a dar unos pequeños indicios de una pérdida de la diferenciación córtico-subcortical, entre otros. Pero como les comentaba, de inicio, lo importante acá es descartar hemorragia para poder administrarle el tratamiento a los pacientitos. Hemorragia ya hemos visto cómo se ve. Se va a ver una hiperdensidad bastante marcada. En este caso está abarcando el hemisferio izquierdo cerebral. Vamos a ver acá la hiperdensidad que va a ser la hemorragia. Ahora, vamos a ver un poquito más de los ejemplos. En acá también está bastante diferenciado. Vamos a poder ver que es territorio de la arteria cerebral media del lado derecho, una hipodensidad a predominio del lóbulo parietal, que también se extiende un poco a frontal. Y en acá, en la imagen del medio, en la tomografía del medio, también vamos a ver una ventana cerebral donde vamos a poder observar una muy pequeña hipodensidad. Esos son los pequeños detalles que ustedes con el tiempo, si es que desean especializarse tal vez en imagen neurológica, ya sea por cualquiera de las especialidades, son de las pequeñas y a veces muchas veces imperceptibles lesiones, pero están ahí presentes. Esta es una de tipo lacunar, que va a ser bastante diminuta. Pueden ver acá tres hipodensidades bastante marcadas que se van a encontrar en el lóbulo parietal, bastante cerca al ventrículo. Y por ejemplo, acá también vamos a ver una que es muchísimo más sutil, y nosotros si lo comparamos el lado derecho con el izquierdo, vamos a poder ver acá en ganglios de la base. Usualmente los pacientes que tienen hipertensión arterial hacen ictus en ganglios de la base. Entonces es importante tener en cuenta de que, por ejemplo, a predominio de la clínica, lo más probable es que este paciente tenga problemas para levantar el brazo izquierdo, porque esto se encuentra en ganglio de la base. Recordemos que la cápsula interna es una de las estructuras que compone la vía piramidal. La vía piramidal nos sirve para poder ejecutar movimientos, toda la función motora. Entonces, por lo cual, a predominio de la clínica, me imagino que este paciente va a tener, bueno, vamos a primero describir la lesión. Va a ser una lesión hipodensa con respecto al parénquima cerebral, que se va a encontrar en ganglios de la base del lado izquierdo. Entonces, como les mencionaba, este paciente lo más probable es que tenga debilidad en la vía motora, específicamente del lado izquierdo. Entonces, lo más probable es que el paciente no pueda levantar un brazo, no pueda levantar un pie, entre otros. Ahora, otro bastante importante a tomar en cuenta. El primero de acá. Como lo podemos observar y ya lo podemos reconocer, este va a ser un sangrado, pero este va a ser un sangrado parenquimatoso. También bastante frecuente, propio de los pacientes que van a tener hipertensión arterial, y esta, dependiendo de la ubicación, nos va a dar los signos y síntomas. Importante a tener en cuenta, bastante pasada en la emergencia, lo vemos con un poco de frecuencia en el hospital, es de que muchas veces en los pacientes ancianos que presentan vértigo, los ponen como vértigo benigno y les dan un dimenhidrinato y los mandan a su casa. Y muchas veces regresan en 2, 3 días, les hacen una tomografía y han presentado sangrados o ictus de la base del cráneo, de la parte de los lóbulos occipitales, que son bastante característicos de los vértigos. También este ictus en cerebelo que nos puede dar vértigo. Entonces es importante no pasarlo por alto. En la tomografía del medio lo que vamos a ver es sangre en el sistema ventricular, a lo que se denomina hemoventrículo. En especial, esta es una de las condiciones bastante urgentes de tratar. ¿Por qué? Porque recordemos de que la sangre, a medida que pasa el tiempo, se va coagulando y estos coágulos podrían producir
una obstrucción en el sistema ventricular, razón por la cual puede aumentar la presión intracraneana y pueda producir una herniación cerebral, ya sea un calo, ya sea amigdalar. Entonces, importante tener en cuenta, y esta es una emergencia que nos tiene que tener bastante alertas, es el hemoventrículo. Y pues en la imagen en la última imagen de la derecha también vamos a ver sangre en el sistema ventricular, lo podemos diferenciar adecuadamente, en acá podemos diferenciar las densidades, ¿no? El sistema ventricular con el líquido cerebroespinal lo vamos a encontrar de forma isodensa, perdón, hipodensa, y la sangre va a ser hiperdensa, ¿no? En acá también vamos a poder también identificar sangrados intraparenquimatosos que van a estar del lado derecho, perdón, del cerebro, ¿no? Y bueno, también podemos ver una dilatación ventricular. Probablemente este paciente ya haya tenido obstrucción en algún punto del sistema ventricular, razón por la cual pues está produciendo también una hidrocefalia y eso consecuentemente está aumentando la presión intracraneal. Traumatismo craneoencefálico, que es también bastante importante manejarlo. Vamos a hablar un poquito de la fisiopatología para entender qué tan importante es tratar y diagnosticar adecuadamente a los pacientes que van a tener un TEC. Entonces, vamos a comenzar primero con una injuria primaria que va a ser el daño que va a tener el paciente. Un paciente que se ha caído o bueno, se ha accidentado en moto, que no llevaba casco y que ha tenido una contusión muy fuerte, una contusión cerebral, que tenga por ahí, no sé, un hematoma epidural, ya, tenemos un daño primario. El daño primario va a ser todo daño, la injuria primaria, todo daño que no, que ya está hecho, que no vamos a poder revertirlo. Pero en donde nosotros sí vamos a intervenir es la injuria secundaria, que es donde principalmente se van dirigidos todos nuestros esfuerzos como personal de salud. Entonces, la injuria secundaria puede tener tanto eventos sistémicos y también eventos intracraneales. Dentro de los eventos sistémicos, importante manejar la hipotensión y la hipoxia, porque estos dos juntos nos van a llevar a una isquemia cerebral. Y la isquemia cerebral consecuentemente nos va a dar un tipo de edema que nos va a llevar también a una hipertensión endocraneana. Ahora, eventos intracraneales, tales como la alteración del flujo sanguíneo cerebral y también la alteración de los componentes craneales que nos van a llevar a un edema cerebral. Y esto también va a coadyuvar a aumentar una presión endocraneana. Recordemos que el aumento de la presión intracraneana endocraneana lo vamos a ver por encima de los 15 a 17 milímetros de mercurio. Entonces, importante manejar la presión endocraneana porque recordemos de que el cerebro es una caja rígida. El único lugar por donde se podrían desplazar todas las estructuras es el agujero magno, pero no se puede. ¿Por qué? Porque al desplazamiento de todas las estructuras y al compromiso como tal, especialmente del tallo, se le va a llamar enclavamiento, que eso ya no va a ser compatible con la vida. Entonces, cuando nosotros tenemos un paciente que haya tenido un traumatismo cráneoencefálico, lo más importante de evaluar para tomar decisiones en el contexto de emergencia es evaluar la escala de coma de Glasgow, que es una escala bastante simple que lo podemos evaluar en absolutamente todos los pacientes, exceptuando a los pacientes que se van a encontrar en estado de ebriedad y los pacientes, los pediátricos, que muchas veces no nos van a colaborar, pero podemos intentarlo, ¿no? Podemos ver la forma. Primero, la apertura ocular, si es espontánea, va a valer 4 puntos y si es ausente, 1 punto. Cuando va a haber apertura ocular a la orden verbal, al momento en el que yo intente estimular verbalmente a mi paciente, va a tener 3 puntos y si voy a necesitar causarle un estímulo doloroso al paciente, tal como apretar los nudillos dentro, bueno, en la región external, que es lo más clásico que se hace, lo vamos a poner como 2 puntos. Respuesta verbal, cuando vamos a tener un paciente completamente orientado con una respuesta verbal espontánea, le vamos a poner 5 puntos y si está ausente, 1 punto. Cuando el paciente se va a encontrar confuso, 4 puntos. Cuando va a emitir palabras inapropiadas, van a ser 3 puntos. Palabras incomprensibles y murmullos, 2 puntos. En cuenta la respuesta motora, que es la respuesta que va a tener más clasificación y más puntos porque el sistema cortical, el sistema piramidal va a ser el más importante a evaluar. Vamos a tener lo siguiente, que obedece órdenes al mandato, van a ser 6 puntos y se va a encontrar ausente 1. Localiza dolor 5 puntos, retira el dolor 4 puntos, si se encuentra en flexión al dolor 3 puntos
y extensión al dolor que también se le llama decorticación, que van a ser 2 puntos. Ahora, con esto puntaje, ¿qué es lo que vamos a hacer? Sumamos todo lo que hayamos conseguido con la apertura ocular, la respuesta verbal y la motora. Y lo que vamos a tener es un rango. Vamos a clasificarlo en el contexto de TEC. Un TEC leve, cuando vamos a tener de 15 a 13 puntos en la escala de coma de Glasgow. Entonces, lo que hacemos acá es una observación de 6 a 8 horas a nuestro pacientito. El problema va a ser cuando el paciente tenga un TEC moderado a severo. Moderado le vamos a llamar cuando tengamos una escala de coma de Glasgow de 12 a 9 puntos, que va a necesitar observación mínimo 24 horas y sí o sí este paciente tiene que tener neuroimágenes. Para el TEC severo, que lo vamos a considerar severo cuando este se encuentre por menor a 9 puntos, sí o sí este paciente va a necesitar hospitalización, neuroimágenes y también interconsultas, especialmente con neurocirugía, pero recordemos de que el tratamiento en todos los pacientes va a ser individualizado, ya que van a existir condiciones en las que, por ejemplo, el TEC leve vaya a necesitar neuroimágenes. Entonces, siempre es importante contextualizar y ver de forma integral a nuestro paciente, pero como líneas generales vamos a guiarnos de esto. Entonces, vamos a encontrarnos con uno de los eventos que van a ser bastante frecuentes en cuanto a pacientes que hayan presentado un traumatismo craneoencefálico, el hematoma epidural. Va a ser la colección dentro del espacio epidural y típicamente lo vamos a ver en una tomografía en forma de lenteja o también lo llaman en forma de limón, entre otros. Vamos a ver de que este hematoma bueno, vamos a hablar un poquito de neuroanatomía. Recordemos las estructuras, las meninges cerebrales, desde la más externa a la más interna. La más externa va a ser la dura madre, la intermedia va a ser la pía madre y la aracnoides va a ser la que está muy pegadita al cerebro. Entonces, el hematoma epidural, como le dice su nombre, va a encontrarse por encima de la dura madre. Recordemos que la dura madre va a ser toda una capa, una meninge que va a estar envolviendo todo el cerebro. ¿Qué es lo que pasa con la dura madre neuroanatómicamente? En todas las suturas craneales, la dura madre se va a encontrar adherida al cráneo. Entonces, cuando nosotros vayamos a tener una hemorragia, un hematoma epidural por encima de la dura, vamos a ver de que esta va a estar contenida en todo la delimitación del hueso. Como les mencionaba, a modo de carpa, la dura madre está pegada a las suturas, razón por la cual cuando nosotros tenemos un hematoma epidural, lo que vamos a ver es esto, que el hematoma va a estar contenido por la dura madre y además por las suturas cerebrales. El hematoma epidural típicamente se da por la ruptura, por el compromiso de la meninge media, pero bueno, es una generalidad, no siempre se da así, porque vamos a ver hematomas epidurales en todo el contorno craneal, pero típicamente lo vamos a asociar a la arteria meningia media, que es la que se encuentra irrigando la dura madre. Y lo que vamos a ver es esto, ¿no? Una imagen cuando va a ser un hematoma epidural agudo que por lo general se da porque como les mencionaba, ejerce un gran efecto de masa, entonces va a ser que el paciente tenga una clínica bastante florida como para que lo encontremos en un contexto agudo. Entonces, lo que vamos a ver en el caso de la tomografía de acá es una lesión hiperdensa porque se encuentra con una densidad mayor a la del parénquima cerebral. En este caso se encuentra en el hemisferio derecho y típicamente, como les mencionaba, la formita es de un hematoma epidural. Ahora, como les mencionaba, no es única y exclusivamente la arteria meningia media, sino de bueno, de todo el contorno cerebral. Entonces, por ejemplo, acá lo que vamos a tener es un hematoma epidural que se va a encontrar en la zona frontal. Podemos ver exactamente lo mismo, que va a estar remarcado, que va a tener forma de lenteja, que va a estar abultadito, que va a tener forma de limón y que en este caso pues está deformando la línea media. Ahorita vamos a ver criterios quirúrgicos para yo manejar en ese instante a mi paciente para que no pueda deteriorarse neurológicamente más. En acá estamos viendo un preoperatorio y acá un postoperatorio después del drenaje.
Y van a ver de que cuando nosotros hacemos un drenaje de cualquier índole, cualquier exéresis, cualquier drenaje, vamos a ver de que el lecho operatorio se va a encontrar un poquito más hipodenso con respecto al parénquima, que es completamente normal. Ahora, si son un poquito más quisquillosos, van a poder ver acá unos puntitos bastante hipodensos que van a hacer aire. Por lo general tiende a quedar un poquito de aire, que es neumoencéfalo cuando se hacen drenajes, que es completamente normal, es propio del posoperatorio del paciente. En acá también vamos a poder observar un hematoma epidural que se encuentra en casi en la fosa posterior. Y bueno, ahora vamos a complementar esto con algunos criterios que es importante que se lo lleven a casa. Cuando nosotros decimos que vamos a tener que operar sí o sí al paciente de un hematoma epidural, porque no todos los pacientes se operan, las indicaciones quirúrgicas son las siguientes. Cuando el volumen vaya a ser mayor de 30 ml, independiente de la escala de coma de Glasgow. Mayor de 30 se opera. Cuando nosotros vamos a tener una desviación de línea media más de 5 milímetros, el paciente se opera. Como es el caso de este paciente de acá, que lo más probable es que esta desviación de línea media que estamos viendo acá sea más de 5 milímetros. Doctora, ¿cómo es que sacamos ese milimetraje en las aplicaciones de... ya sea en DICOM, ya sea en Radiant, que son aplicaciones para poder ver imágenes tomográficas? Va a tener su propio sistema que te va a permitir medir adecuadamente cualquier espacio que desees medir. Entonces, nosotros trazamos nuestra línea media con referencia a la hoz cerebral. Entonces, si nosotros trazamos nuestra línea media acá, vamos a poder ver de que en esta parte de acá sí tenemos una desviación de línea media que aparenta ser importante, tendríamos que medirlo en el programa. Entonces, cuando la desviación de línea media sea mayor de 5 milímetros en un hematoma epidural, también es un criterio quirúrgico. Y si el espesor del hematoma es más de 15 milímetros, también el paciente tiene que operarse. Ahora, el otro también súper clásico, el hematoma subdural. El hematoma subdural clásicamente lo conocemos con forma de media luna. Este puede ser agudo, subagudo y crónico. Crónico cuando va a ser mayor de 3 semanas. El subagudo que va a ser mayor de 3 días. Y el agudo cuando se va a encontrar en los 3 primeros días. Y también lo vamos a ver como tal en las imágenes. Cuando se va a encontrar en una fase aguda, que me parece que esta tomografía tiene un poco de todo. Cuando el paciente se va a encontrar en una fase aguda o en una fase de resangrado, porque recordemos de que el hematoma muchas veces tiene nuevas vascularizaciones que se pueden romper y pueden provocar pequeños sangrados dentro del hematoma, vamos a poder verlos de forma hiperdensa, como es lo que estamos viendo acá, ¿no? Que parece que tiene también bastante membrana. Ahora, cuando va a ser un componente crónico mayor a 3 semanas, lo vamos a ver con una hipodensidad, como es la de acá, que se puede tranquilamente equiparar un poco al parénquima cerebral. Y como les mencionaba, este al ser, o bueno, al ubicarse por debajo de la dura madre, vamos a ver de que se va a poder expandir en toda la superficie del cerebro, o bueno, del hemisferio cerebral que esté comprometiendo. Entonces, como se va a encontrar por debajo de la dura madre, puede extenderse todo lo que pueda abarcar, sin una contención como tal, como era el caso de la epidural, razón por la cual obviamente va a tener toda esa forma, ¿no? Porque va a poder extenderse como más pueda suceder. Y bueno, como les mencionaba, importante también evaluar otras cosas. En general, el hematoma subdural lo vamos a ver de esa forma, como en su forma típica de media luna. Ahora, en acá podemos encontrar lo que tranquilamente sería un hematoma subdural crónico. Como les mencionaba, lo crónico se ve un poquito más oscuro con respecto al parénquima, va a tener su típica forma de media luna, va a abarcar, por lo general, si son grandes volúmenes, va a abarcar gran parte del hemisferio. En acá tenemos un componente agudo con las mismas características, una lesión hiperdensa, predominio del hemisferio izquierdo que va a tener forma de media luna. Y en acá también pues vamos a tener, a veces son bastante sutiles, ¿no? Se puede confundir con la parte ósea del cráneo, como lo podemos ver acá, una con componente agudo porque se puede ver más hiperdenso. Y bueno,
Lo interesante, lo particular de los agudos es que producen gran cantidad de edema, razón por la cual tienen que controlarse cuanto antes. Como pueden ver, la línea media se encuentra bastante desviada. Entonces, indicaciones quirúrgicas inmediatas para los hematomas subdurales en general, independientemente de que sean agudos o crónicos. El grosor mayor a 10 milímetros, el grosor del hematoma mayor a 10 milímetros, o cuando tengamos una desviación de línea media mayor a 5 milímetros, independientemente de la escala de coma de Glasgow. Eso se va a cirugía. Ahora, cuando tenemos todos estos valores, no indicados precisamente para cirugía, pero nuestro paciente ha, mm, su escala de coma de Glasgow ha caído en 2 puntos, ese paciente se va a cirugía. Cuando el paciente tenga anisocoria o una PIC evidenciada por encima de 20 milímetros de mercurio, ese paciente también se va a ir a cirugía. Ahora, hemorragia subaracnoidea. Bastante fácil, bastante típico también. La hemorragia subaracnoidea va a ser la presencia de sangre en el espacio subaracnoideo, que típicamente debería de tener únicamente líquido cerebroespinal. Esto mayormente se va a dar en pacientes jóvenes, por lo general, y esto va a ser a causa de malformaciones vasculares, tales como los aneurismas o las malformaciones arteriovenosas. También existen hemorragias subaracnoideas a consecuencia de trauma, que son las traumáticas. Entonces, esto lo vamos a evidenciar. Recordemos de que vamos a ver acá. Vamos a repasar un poquito de anatomía de meninges una vez más. La línea roja va a ser representada por la dura madre. La pía madre va a ser la línea amarilla y la aracnoides que se va a encontrar completamente pegada al parénquima y que tranquilamente va a dibujarnos cisternas, surcos y las circunvoluciones cerebrales la vamos a tener en azul. Entonces, cuando nosotros vemos una hemorragia subaracnoidea, vamos a ver hiperdensidades que van a estar dibujando todo lo que les he mencionado. Va a estar dibujando tanto las fisuras y suras, va a estar dibujando las circunvoluciones con una lesión hiperdensa como le estamos viendo en las tomografías. A veces se va a ver súper sutil, como esta la de acá, que va a ser en base de cráneo. A veces va a estar un poquito más marcada, como estas las de acá, que como pueden ver está dibujando todos los surcos con una lesión hiperdensa. Y pues también está la de acá, ¿no? Que está dibujando un poquito más todas las estructuras de la base de cráneo de fosa anterior. Eso a tener en cuenta y también a tener en cuenta de que pues estas hemorragias son bastante particulares porque estas sí van a tener un grado de morbimortalidad elevado. Entonces hay que tratarlo con cuidado. ¿Por qué? Porque recordemos de que es sangre que va a estar en muy contacto directo con el parénquima como tal y los componentes sanguíneos a medida que se van degradando van a tener sustancias de desecho que van a ser bastante tóxicas para el parénquima cerebral, lo cual va a desencadenar muchas veces una hiperestimulación neuronal que va a estar traducido clínicamente como convulsiones. Entonces, hay distintas escalas para poder evaluar hemorragia subaracnoidea. Las más importantes van a ser Fisher y Hunt and Hess. La escala de Fisher vamos a tener del 1 al 4, donde 1 es lo más leve y 4 es lo más grave que podríamos evidenciar en la tomografía. La 1 va a ser que no vamos a tener ni evidencia de sangrados ni en cisternas ni en ventrículos. La 2 va a ser sangre difusa con una capa menor a 1 milímetro en cisternas. La 3 vamos a tener un coágulo grueso en cisternas mayor a 1 milímetro. Y para la 4 vamos a tener un hematoma intraparenquimatoso, hematoma intraventricular, y esto puede o no puede tener sangrado difuso. En cuanto a la escala de Hunt-Angest, vamos a correlacionar el grado con el cuadro clínico. Vamos a tener 5 grados, el grado 1 que se va a dividir en dos, y estos se van a correlacionar con su clínica. Entonces, para el grado 1 lo que vamos a tener es un cuadro clínico completamente sintomático. Puede haber una leve rigidez, una leve cefalea o un poco de rigidez de nuca. Para el grado 1A lo que vamos a ver es de que no va a tener compromiso de conciencia, el paciente se va a encontrar estable, pero va a tener un déficit neurológico establecido. Para el grado 2 vamos a tener una cefalea ya moderada, una rigidez de nuca un poco más marcada y compromiso de nervios craneales. Para el grado 3 vamos a encontrar a un paciente ya soporoso con el estado de conciencia comprometido, confuso y un déficit focal neurológico leve.
Para el grado 4 lo que vamos a tener es sopor moderado a profundo, una hemiparesia moderada severa, y va a tener algún esbozo de rigidez de descerebración que va a ser la extensión al dolor. En el grado 5 ya vamos a encontrar un paciente con un coma profundo, rigidez de descerebración y aspecto moribundo. Fracturas craneales deprimidas. Esta va a ser una de las fracturas importantes a evaluar para también tener el contexto de una cirugía inmediata. Entonces, primero tomar en cuenta de que las fracturas se pueden encontrar en cualquier parte del cráneo, ya sea en el componente endocráneo o en el componente exocráneo, que es la cara. El componente endocráneo que va a ser pues la bóveda craneal como tal como la conocemos. Dentro de las fracturas craneales es importante tener en cuenta de que vamos a tener en general dos tipos. Fracturas lineales y fracturas deprimidas. Por lo general, las fracturas lineales que no van a tener gran compromiso neurológico, el paciente se va a quedar estable, uno tiene que ser evaluado, pero lo más probable es que no necesite cirugía. Entonces, a lo que más enfoque ahorita le vamos a dar es a las fracturas craneales deprimidas. Lo que vamos a ver en la siguiente tomografía es un pacientito, bueno, primero una tomografía en ventana ósea. Pueden ver que la ventana ósea no evalúa específicamente el parénquima cerebral, que en algún momento será importante para evaluar tal vez si es que la fractura ya reconocida tiene un componente sanguíneo, que tiene algún componente de efecto de masa que esté comprometiendo el estado neurológico de nuestro paciente, pero en ventana ósea únicamente vamos a evaluar la parte ósea. Entonces, lo que podemos ver acá es una fractura deprimida de la concavidad del cráneo. En acá vamos a tener, además de una fractura, un poco de neumoencéfalo y eso es importante tener en cuenta porque a medida de que el neumoencéfalo vaya incrementando, si es que incrementa, esa también podría ser tranquilamente una indicación de cirugía. En acá también vamos a poder observar, como ven, ideal para evaluar toda la parte ósea, la ventana ósea, ventana hueso del cerebro. Podemos evaluar acá una fractura también deprimida de cráneo que va a tener un poco de componente aéreo, que va a ser un poco de aire, ¿no? Siempre vamos a encontrar por lo general este componente aéreo en el contexto de fracturas. Y dentro de las indicaciones quirúrgicas prontas es cuando vamos a tener una fractura abierta y deprimida que va a tener gran grosor, ya sea de cráneo o de presión mayor a 1 milímetro. Cuando va a haber penetración dural, compromiso dural, o cuando el pacientito en la imagen podamos evidenciar neumoencéfalo, lo que les comentaba, que es esto lo de acá, que lo podemos ver como aire, como una estructura hipodensa. Cuando vamos a tener asociado a la fractura craneal el hematoma intraparenquimatoso, es una indicación quirúrgica. Cuando vamos a tener compromiso del seno frontal, cuando vamos a tener una gran deformidad cosmética, una infección de herida y una contaminación mayor, todas estas también van a ser indicaciones quirúrgicas prontas. Por ejemplo, acá vamos a tener distintas ventanas, además de una reconstrucción en 3D. Esta área de acá, una ventana craneal, ventana cerebro. Como les mencionaba, en acá podemos ver adecuadamente cuáles van a ser las diferencias principales para poder evaluar hueso. Tenemos nuestra ventana ósea, tenemos ventana cerebro. Entonces, en acá vamos a poder evaluar de que vamos a tener componente sangrado agudo, dibujando alrededor de la fractura craneal, que ya es indicación para cirugía. Y también, pues en acá podemos evaluar de alguna forma que se encuentra también el paciente con una fractura craneal del hueso frontal del lado derecho. Entonces, nos vamos a la ventana ósea, podemos evidenciar con mayor detalle los aspectos del hueso comprometido, que en acá también podemos ver de que además de que son una fractura que no le podemos evaluar bien acá, pero en acá tenemos un poco de astilla ósea, además de la fractura principal, que es importante tener en cuenta. Y esto de acá ya es un estudio bastante complementario, que es la reconstrucción 3D de la tomografía, donde podemos ver cómo está afectado el componente óseo craneal, ¿no? Podemos ver que es una fractura deprimida, que efectivamente se encuentra en el lado derecho del cráneo, a predominio de hueso frontal. Importante a tener en cuenta. Ahora, fracturas de base de cráneo ya son un poquito más exquisitas al ojo para verlo, porque esto ya no se ve comúnmente, pero lo que sí nos podría guiar para nosotros pensar
o para intuir que podría tratarse de una fractura de base de cráneo son los signos y síntomas que los van a acompañar dependiendo de dónde se localice la fractura. Por ejemplo, fracturas de base de cráneo fosa anterior nos va a dar clínica asociada a fuga de líquido cerebroespinal por la nariz, ya la otorraquia. Ahora, cuando se trate de fractura de base de cráneo, fosa media, lo que vamos a tener es bueno, en fosa anterior, importante también tener en cuenta clínicamente podemos ver los típicos ojos de mapache en fosa anterior. Fosa media, vamos a tener los hematomas alrededor del oído, que es también bastante característico de fractura de base de cráneo, además de la otorraquia. Entonces, vamos a ver acá unas tomografías que sí son bastante evidentes de poder reconocer las estructuras afectadas en la base de cráneo, pero como les mencionaba muchas veces, estas son bastante sutiles, entonces esto, cuando nosotros intuyamos fractura de base de cráneo, sí o sí se va a una interconsulta con neurocirugía para que se pueda evaluar adecuadamente y poder también ver algunos otros aspectos que podríamos nosotros estar obviando con una tomografía simple. En acá podemos ver fractura de base media y de fosa media y fosa anterior de base de cráneo. Y en la tomografía de acá nosotros vamos a poder evidenciar que va a ser la fractura de hueso frontal en acá del lado izquierdo. Con esta imagen lo podemos diferenciar del lado izquierdo, que también va a tener compromiso de los senos frontales. Muy importante, ¿por qué? Porque estos al ser cavidades neumáticas compuestas de aire, al momento de nosotros fractura, o bueno, cuando encontramos un paciente con fractura o cuando tengamos algún tipo de compromiso de esta cavidad que se supone que está cerrada herméticamente, puede ser una forma de cultivo para cualquier medio. Entonces, es importante tenerlo en cuenta. Y acá vamos a poder ver la reconstrucción craneal, que efectivamente es el componente óseo que va a tener este compromiso de base de cráneo de la fosa anterior. Entonces, también es importante tener en cuenta una de las patologías no traumáticas, pero también críticas, que va a ser la hidrocefalia. Importante tener en cuenta que hidrocefalia y ventriculomegalia no es lo mismo. Entonces, vamos a comenzar definiendo hidrocefalia. La hidrocefalia va a ser un conjunto de signos y síntomas de una patología que se va a caracterizar por aumento del líquido cerebroespinal en el sistema ventricular cerebral. Entonces, ¿cuál va a ser la diferencia principal entre la hidrocefalia y la ventriculomegalia? La hidrocefalia va a ser una patología per se y la ventriculomegalia va a ser un hallazgo radiológico. Y va a ser el siguiente: el aumento evidente del líquido cerebroespinal evidenciado como la dilatación del sistema ventricular cerebral. Entonces, en esta imagen de acá podemos ver que va a ser bastante evidente que el sistema ventricular se va a encontrar bastante ensanchado, bastante agrandado y abultado, que esto nos va a dar una hipertensión endocraniana. En pacientes hay una patología, bueno, una condición particular en pacientes ancianos que va a ser la, la hidrocefalia normotensiva de Hacking-Adams. Esta va a estar típicamente acompañada con una tríada, que es la tríada de Hacking-Adams, que es el doctor que la describió por primera vez, doctor neurocirujano colombiano, y en su tríada nos dice que el paciente va a tener tres signos y síntomas principales que nos va a poder guiar a que el paciente tiene una hidrocefalia normotensiva, que es lo siguiente: ataxia, demencia e incontinencia urinaria. Paciente adulto mayor que tenga esta triada es muy característico de una hidrocefalia normotensiva. Ahora, ¿qué es una hidrocefalia normotensiva? Es cuando, recordemos de que uno, los pacientitos adultos mayores van a tener gran atrofia cerebral, razón por la cual muchas veces un proceso expansivo intracraneano, no un tumor precisamente, tal vez el aumento ventricular, el aumento del líquido cerebroespinal dentro del cerebro, pueda, bueno, el hecho de que el paciente tenga la corteza atrofiada pueda darle espacio a cualquier lesión que crezca sin que produzca precisamente hipertensión. Va a producir síntomas, sí, pero no va a producir hipertensión endocraniana porque tiene el espacio
poder expandirse la lesión. En este caso, hidrocefalia normotensiva de Hacking-Adams para los pacientitos adultos mayores. Entonces, muchas veces la hidrocefalia no va a tener un punto de corte claro a la vista. Entonces, por ejemplo, en esta tomografía también podemos ver el abultamiento de las astas ventriculares, tanto las frontales como las occipitales. También vamos a tener aumento del volumen del tercer ventrículo, entre otros. Entonces, ¿cómo nosotros podríamos evaluar objetivamente una hidrocefalia con el índice de Evans? El índice de Evans va a ser como tal una división y una interpretación de lo siguiente. Primero vamos a tomar dos medidas, una medida A y una medida B. La medida A va a ser el máximo de las astas frontales. Vamos a medirlas acá con el programa que les mencioné, con el programa que utilice el hospital en el cual estemos laborando. Y una medida B que va a ser el máximo diámetro craneal a la altura de los forámenes de Monroe. Y nos va a botar dos medidas. La medida A y la medida B. Vamos a dividir la medida A entre la medida B y vamos a tener un punto de corte que va a ser 0,3. Si nuestro resultado es menor a 0,3, quiere decir que nuestro sistema ventricular está normal, no hay evidencia de ventriculomegalia. Si nuestro resultado está por encima de 0,3, tenemos ventriculomegalia y la ventriculomegalia es un signo de hidrocefalia. Entonces hay que investigar las causas. Si estamos en un contexto de emergencia, lo prioritario será manejar las presiones intracraneales, razón por la cual uno de los procedimientos más comunes en neurocirugía va a ser el drenaje de líquido cerebroespinal, ya sea por punciones lumbares, ya sea por colocación de catéteres que vayan eliminando poco a poco el líquido cerebroespinal, entre otros. Eso sería todo de mi parte, chicos. Si alguno tiene alguna duda, alguna consulta, algún comentario, puede hacerlo. Este es mi correo de contacto por si desean contactarme. Muchas gracias, doctora, por la ponencia. Abrimos 5 minutos para que puedan realizar sus dudas o alguna pregunta por el chat o activan su micrófono para que puedan realizar su pregunta a la doctora. Como les mencionaba, chicos, tal vez lo más importante acá es conocer un poco de la neuroanatomía y evaluar, ¿no? Los componentes. Como les dije, tal vez lo más común en neuro lo que van a encontrar es tanto isquemias como sangrados, que ya saben cómo es que se ve y cómo es que se interpreta en las tomografías. Lo más clarito siempre va a ser sangrado, lo que se puede equiparar con el hueso. El componente sangre aguda va a ser muy característico. Y pues como les mencionaba, en protocolo stroke, tal vez lo más importante es descartar la hemorragia para poder administrar el tratamiento oportunamente. Bien, doctora, al parecer no hay preguntas en, en el chat. De parte de la coordinación de talleres y de el INAME, pues queremos agradecerle su presencia y la colaboración por realizar este taller para nuestra jornada. Ha sido muy provechoso conocer desde lo más básico de una tomografía hasta las patologías que sí debemos tener en cuenta frente a una emergencia. Muchas gracias nuevamente, doctora. Esperamos contar con su apoyo en un próximo taller. Muchas gracias a ti, Kaori, agradecerte por la invitación y también felicitar a todo el equipo organizador, que sé que no es nada fácil organizar este tipo de talleres y jornadas. Y bueno, chicos, espero que haya sido de su provecho y que se lleven lo más importante también a casa y para su práctica diaria, ¿no? Un abrazo, cuídense. Igualmente, doctora.